Bueno, pues, ¿cómo están? Muy buenas tardes, estamos una vez más aquí, llevando a cabo este trabajo que el Señor nos ha dado, de este curso de discipulado, en el cual, bueno, pues ahora vamos a empezar la clase 8. La clase 8 también viene dividida en dos partes, y vamos a ver una parte que es muy importante y que se llama el perdón. Fundamental. Fundamental. Así, si realmente eres hijo de Dios, tienes que estar capacitado, completamente habilitado en esta área para todos los días de tu vida. Así es, tanto para perdonar como para pedir perdón. Entonces es muy importante que podamos entender el concepto que vamos a estar viendo el día de hoy, porque es fundamental para la vida cristiana. Y bueno, pues vamos a ver algunas escrituras, vamos a ver sobre lo que estamos basando, lo que estamos viendo el día de hoy. La primera carta de Juan, el capítulo 1, del 5 al 9, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces aquí estamos viendo el papel de Dios como nuestro perdonador. Y que nos limpia de pecado, no solamente nos cubre el pecado, lo limpia. Cuando tomamos algo que se nos manchó y lo lavamos hasta que se le quite todo, así, de esa manera se quita todo recuerdo, toda consecuencia no, pero todo recuerdo del pecado, sí, ya no hay condenación, ya no tenemos por qué estarlo recordando, porque eso ya se acabó. Si Dios nos acuerda, nosotros menos nos debemos acordar de eso. Así es. Adelante. Muy bien. Bueno, tenemos en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Si estamos en Cristo, hemos sido perdonados. Entonces, como nuestro Padre Celestial es perdonador, nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas que Dios hace por nosotros hacia los demás. Así es, y aquí dice, en Lucas 6, 37 y 38, dice: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en su regazo, porque con la misma medida con que miden, los volverán a medir. Entonces, pues aquí estamos. ¿Quieres ser perdonado? Primero tienes que perdonar. Así es. ¿Quieres que se te dé? Primero tienes que dar. Esto va en contra de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros hemos aprendido. Pero de eso se trata. Cuando somos discípulos, nos damos cuenta que lo que hemos aprendido de la gente, del mundo, pues está exactamente al contrario de lo que Dios tiene para nosotros. Eso es como el Señor rompe todas los patrones, las estructuras de pensamiento que tenemos de antes, y muchas cosas hacíamos todo lo contrario de la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿No? Pero no sabíamos, estábamos en ignorancia, pero ya no, ahora ya conocemos. Sí, ya llegó la luz. Ya llegó la luz. ¿Verdad? Muy bien. ¿Dónde se quedó mi esposo? Mateo. Aquí tenemos en Mateo 6, 14, 15, dice: porque si perdonan a los hombres sus ofensas,
su Padre Celestial les perdonará a ustedes sus ofensas. O sea, dando, pajarito volando, ¿no? Pajarito volando, sí. Sí, ¿no? O sea, perdonas, bueno, eres perdonado. Ajá. No perdonas, se te retiene el perdón. El perdón está ahí. Lo que dice la segunda parte, esposa, dice: mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará sus ofensas. Ahí está. Y eso está tremendo, porque queremos que nos perdonen, queremos que Dios nos perdone, pero nosotros retenemos todo. Y así no funcionan las cosas. Queremos ser perdonados, tenemos que perdonar. Sí, pues en la oración que nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro, ¿no? Así es. Que dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quiere decir que si no perdonamos a los que nos ofenden, no somos perdonados. Tremendo. Eso está fuerte, ¿no? Pero así es. Bueno, pues vamos a ver, ya que leímos esto como introducción nada más, vamos a ver qué es el perdón. Bueno, pues sabemos que Dios es luz. Dios es luz. Y cuando andamos con Él, no andamos en tinieblas, porque entonces su luz viene, ilumina a nuestra vida, nuestro camino y todo lo que está a nuestro alrededor. Si estamos en comunión con Dios, entonces hay luz en nuestra vida. Y entonces esa luz también va a estar con las personas con las que estamos conviviendo. Pero si nos salimos de la luz, entonces estamos en la oscuridad. No hay más. Si no estás en la luz, estás en la oscuridad. Como que estamos acostumbrados a que, bueno, hay muchas zonas grises, ¿no? Con Dios no. O estás en la luz o estás en la oscuridad. No puedes estar en la sombrita, ni puedes estar en la penumbra. O estás en la luz o estás en tinieblas. Entonces, si nos salimos de la luz, Dios no se va de nosotros. Nosotros nos salimos de la luz, entonces vamos a andar en la oscuridad. Y andar en la oscuridad es muy desagradable y es muy peligroso. Cuando por alguna circunstancia hemos tenido que andar en un lugar que está realmente oscuro, como le dicen, como boca de lobo, es una sensación muy terrible de que no puedas ver nada de lo que está enfrente de ti. Inseguridad, ¿no? Te da temor dar un paso porque no sabes contra qué vas a tropezar. Muchas veces cuando estamos, por ejemplo, en nuestra casa y estamos pues en un cuarto cerrado y pum, de repente se va la luz. Ay, no sabemos ni qué, nos desorientamos. Vivimos en nuestra casa, conocemos dónde están los muebles, sabemos qué cosas hay, pero sin embargo en el momento que se va la luz nos entra temor, porque no sabemos con qué nos podemos tropezar. Y cuando estamos en esa terrible condición, la comunión con nuestro Dios se rompe. Y automáticamente también la comunión que tenemos con nuestros semejantes, con las personas que están a nuestro alrededor, también se va a romper. Ya no vamos a andar en luz, sino que vamos a andar a tientas, a ver con qué tropezamos, a ver cómo le podemos hacer. El enemigo de nuestra alma, pues él está buscando sacarnos de ese círculo de la luz. Él busca llevarnos a la oscuridad. ¿Y cómo lo logra? Bueno, no lo logra. ¿Cómo lo intenta? ¿Cómo lo va a intentar? Pues tiene muchas artimañas. Nos puede producir cansancio, temor. El temor te paraliza. Frialdad de corazón, somos indiferentes, no queremos hacer las cosas. Rebelión. ¿Cómo trabajamos con la rebelión? Nos dicen por acá y nos vamos por allá. Entonces la rebelión también nos va a sacar de ese círculo de la luz. La decepción. Nosotros tenemos altas expectativas de la gente. Y cuando alguna de ellas nos falla, pues ya nos resentimos y ya tenemos problemas y estamos decepcionados. Y esa decepción nos puede llevar al rencor y nos puede llevar a cosas todavía peores, a la amargura, al resentimiento.
y vamos a tener dolor, vamos a vivir con dolor. Lamentablemente vemos a personas que están cerca de nosotros que viven con dolor. Muy lastimadas, ¿no? Muy lastimadas, gente que está muy resentida, no confían en nadie. Muy difícil incluso hablar con ellos, porque son así como amargositos, siempre tienen algo malo que decir, siempre ven el lado negativo, en fin. Ese tipo de personas necesitan trasladarse a la luz, pero definitivamente, y causan daño, sufren ellos y sufren las personas que están alrededor. Claro. Y una cosa muy terrible, cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios se aleja de esa luz, entonces aparenta, no es así, pero aparenta estar en una oscuridad más densa que un incrédulo. Eso pasa mucho cuando como cristianos, pues toda la gente está esperando a ver en qué nos equivocamos. Pero un cristiano que da mal testimonio en este sentido, dicen, ay, míralo nada más y dice que es cristiano. Mira, si es así, yo no quiero saber nada, ¿verdad? Sí, lamentablemente. Sí. Pero, ¿puedo decir algo? Sí. Precisamente por eso llegamos al Señor. Porque de allí venimos de ser personas que no hemos sabido manejar nuestra vida, que estamos llenos de pecados, de heridas, lastimados, pisoteados, de todo, hemos llegado así. Entonces, bueno, ya llegamos. Y una de las cosas que yo me doy cuenta en esto y en esta clase especialmente, como pues nuestra relación con Dios la estamos llevando, la estamos empezando a tener conociéndolo a Él, amándolo a Él, pero como ahora ya nos está llevando a relacionarnos adecuadamente con las demás personas. No puede decir yo y Dios contra el mundo y Él sí me entiende, y si no aprendemos a relacionarnos sanamente con las demás personas, ¿no? Así es, tenemos que mostrar esa vida nueva que tenemos, ese amor que Dios ha puesto en nuestra vida, se tiene que notar. Si no se nota, pues entonces quiere decir que no lo tenemos, y entonces pues no sirve de nada. Todo lo que digamos es totalmente sin sentido. Ahora bien, si en un momento dado nos salimos de la luz, ¿qué hacemos? Bueno, la comunión con Dios va a hacer que volvamos a estar en la luz, y eso se puede restaurar, porque para eso vino precisamente nuestro Señor Jesucristo. Dice la primera carta de Juan 2, del 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí hay una palabrita, la propiciación. ¿Qué es eso de la propiciación? Bueno, así yéndonos muy rápido, en el Antiguo Testamento había un lugar, el propiciatorio, que era donde se derramaba la sangre, donde se ponía la sangre de la víctima, por la cual se cubría el pecado del pueblo. Ahí podía entrar nada más el sumo sacerdote una vez al año. Bueno, el Señor Jesucristo es nuestra propiciación. Él es propicio a nosotros, delante del Padre. Él presenta nuestra causa delante del Padre. Sí. Y Él nos presenta justos. ¿Qué quiere decir justos? Que nos podemos presentar delante de Él como si nunca hubiéramos pecado. Está tremendo, ¿no? Y bueno, que el poder creer esto, el poder sentirse libre de culpa, eso es maravilloso. Yo no sé, pero las mujeres somos muy culposas. Siempre andamos agarrando hasta las culpas ajenas, ¿a poco no? Entonces, cuando llegamos al Señor estamos aprendiendo a soltar eso, porque ya Jesús en su cuerpo, en su muerte, llevó todos nuestros pecados, nuestras culpas. Entonces sí necesitamos confesar cuando cometemos algún pecado, pero también es soltarlo, o sea, porque ya se va, ¿verdad? Así es. Aquí dice, en lo que acabo de leer, dice que el Señor es nuestro abogado.
Es un abogado buenísimo, no ha perdido ningún caso. Entonces, este abogado lleva nuestra causa delante del Tribunal de Justicia del Padre y él consigue que seamos absueltos totalmente. Nosotros somos perdonados, somos libres del pecado cuando lo confesamos, cuando lo hablamos, cuando lo decimos. No necesitamos decírselo a nadie, decírselo a Dios directamente. Y, punto muy importante, arrepentirnos. ¡Toin! Si yo estoy pidiendo perdón el día de hoy por un pecado que estoy pensando que voy a cometer la próxima semana, entonces no me estoy arrepintiendo y nada más estoy haciéndome tonto, porque no estoy haciendo tonto a nadie más. A Dios no, al Señor Jesús tampoco. Entonces nada más estoy intentando hacerme tonto yo solo. Si no hay arrepentimiento, todo lo que estamos diciendo no sirve de nada. Sí, no hay perdón. No hay perdón. No hay perdón. No hay. Entonces dice Judas, la carta de Judas 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardarles sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces Cristo murió por nuestros pecados, los llevó en la cruz, y para que nosotros podamos hacer válido este pago, entonces tenemos que confesarlo. Tenemos que confesarlo con la boca y tenemos que arrepentirnos. 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, el Señor Jesucristo murió en la cruz por causa de nosotros. Él no tenía por qué morir, porque Él era justo, Él era perfecto. Pero sin embargo, Él decidió morir en propiciación o a favor de nosotros. Así es, ¿verdad? Entonces ya ahora como cristianos ya decíamos que ya no nos sabe pecar. Ya no es, y qué gusto es poderse dar cuenta de eso, darse cuenta de que cometemos un error, de que estamos haciendo algo mal, pues eso es buenísimo, no es para condenarnos, sino para que nos dé gusto de que nos damos cuenta y que podemos ir directamente a pedir perdón al Padre y que podemos ser libres. Eso es maravilloso, ¿no? Y bueno, también pues vamos a hablar acerca de la sangre de Jesús, ¿verdad? O sea, nada más sabemos que derramó su sangre por nosotros, pero no sabemos qué función o qué beneficios tiene eso para nosotros como hijos de Dios. Dice en Hebreo 9:22, dice, y casi todo es purificado según la ley, estamos hablando en el Antiguo Testamento, con la sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Recordamos que se sacrificaban animalitos representando pues los pecados del pueblo, ¿sí? Y eso pues se cumplió también con el Señor Jesucristo. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, el pecado siempre trae su consecuencia y esa consecuencia es la muerte. Pero dice este versículo, en la segunda parte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, es cierto, hay una consecuencia de muerte con el pecado, pero el don de Dios que fue el Señor Jesucristo para nosotros nos da vida eterna. Entonces esa muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Así es. Que ha sido vencida. Exacto, porque la paga del pecado siempre es muerte. La única diferencia es que no es la muerte nuestra, sino que fue la muerte de nuestro Señor y Dios. Él tomó nuestro lugar, ¿cierto? Él tomó nuestro lugar. El único hombre sin pecado, Jesucristo,
sufrió para salvarnos de nuestros pecados y traernos de nuevo a Dios, a traer esa comunión nuevamente con el Señor. En 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Lo que fue sacrificado, lo que fue crucificado, fue el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Su cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo fue el que recibió todos los pecados. Y allí fue donde se castigaron en su cuerpo. Por eso los clavos, por eso los azotes, por eso la corona de espinas, por eso toda esa tortura que recibió en su cuerpo, que fue completamente desgarrado, fue por tu pecado y por el mío. Allí, en su carne, es donde se fue el castigo de nosotros sobre él. Por esta sangre derramada, ahora nosotros somos limpios de pecado. Esa sangre fue fue en el propiciatorio, ¿verdad? Para que nosotros ya seamos limpios de pecado. También somos justificados. La justicia de nuestro Señor Jesucristo como persona santa, como persona pura, ahora está sobre nosotros. Y así nos ve Dios, justificados por la sangre de Cristo. Esta es la parte de Dios en la obra de la redención, que entregó a su Hijo en sacrificio. No puede haber mayor amor y un amor incomprensible, ¿no? Porque nadie daría a su hijo por un vecino, aunque fuera mejor que nuestro propio hijo, ¿no? Y sin embargo Dios lo hizo por ti y por mí. Así es. Estábamos, pues, en bancarrota espiritual, pero Jesús pagó todas las deudas. O sea que nosotros nos gastamos todos los cartuchos de nuestra vida, hicimos de nuestra vida un papalote y le echamos a perder todo. Ajá. Pero viene el Señor, paga todas esas deudas en la cruz y entonces tenemos una novedad de vida. Yo me imagino esto como ese padre violento que le pega al hermanito chiquito, ¿no? Y que entonces dice el hermano grande, no fue él, o sea, por rescatarlo, por salvarlo de la violencia, le dice, no fue él, fui yo el que tiró la sopa. Y que lleva el castigo, ¿verdad? Porque ve al pequeñito más débil, porque lo ve, pues pobre, ¿no? Entonces yo creo que así me imagino yo que el Señor Jesucristo dijo, órale, va por ti, va por mí. Y entonces su justicia ahora está en nosotros. Y la cruz precisamente es el acto supremo de amor de Dios por nosotros. Ahí está. Ahí es donde se manifiesta el más grande amor jamás conocido. Y que ahora está en nosotros y que por nosotros fue a la cruz. Así es. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya habíamos dicho que éramos hijos de ira, que éramos hijos del enemigo, de ese padre violento, de ese padre inmisericordia que nos estaba destruyendo en nuestra vida y que ahora el Señor nos rescató. Ahora, aún antes de que nosotros le dijéramos que lo necesitábamos, que tuviéramos la sensatez de reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Así es. Aún estando en esa condición de pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios nos muestra, o sea, Él no nos pide a nosotros algo que Él no haya hecho anteriormente. Entonces, esto nos lleva, ¿por qué tenemos que perdonar? Pues, porque el amor siempre perdona. Jesús lo mostró en la cruz. Él no nos habla de un amor. Él nos demuestra el amor
que tuvo hacia nosotros muriendo en la cruz. Dice Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Aquí está hablando de las personas que llevaron a la cruz, aquellos que crucificaron al Señor Jesús. Y aún en la cruz, ya en agonía, pide al Padre que los perdone porque no sabían lo que estaban haciendo. No sé qué otra cosa podamos poner como ejemplo de amor. Digo, la verdad es impresionante. Pero sabes que has dicho una cosa bien importante, ¿no? O sea, es muy fácil estar diciendo te quiero, te amo, pienso en ti, eres todo para mí, mi vida, eres tú. Si no lo demostramos, Demuéstralo. Si no lo demostramos, o sea, de nada sirve. Y aquí el Señor, yo me lo imagino en ese Getsemaní, derramando gotas de sangre, de angustia, de desesperación, de no querer hacerlo, de decir, híjole, pasa de mí, va a estar muy feo eso. Y sin embargo, hacer la voluntad del Padre, levantarse, y dice que te veía, o sea, que te veía a ti, y que por verte a ti y por verme a mí, fue hacia adelante. ¿Sí? ¿Qué amor es ese? El Señor Jesús en Getsemaní pudo fácilmente irse para otro lado. Antes de que llegaran, ya sabían que iban por él, pero no lo hizo. Él aguantó, se dejó apresar y entregó su vida. Él dijo, y lo dijo claramente, dice, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Entonces, ahí vemos que el Señor quiso hacerlo. Lo hizo porque era la voluntad del Padre. Era el plan que se había hecho desde el inicio. Desde el momento en que el hombre pecó, ese plan se echó a andar. No lo tomó por sorpresa. Sí. Entonces, ¿por qué perdonar, esposo? Está aquí. Yo voy. Entonces, ¿dónde estaríamos ahorita? Híjole, sin el perdón de Dios. No, pues, o sea, si yo en mi vida personal a lo mejor no estaría. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero no habría conocido el amor. No habría tenido la paz que tengo ahora. O sea, no me puedo imaginar. O si me llegara a imaginar, yo creo que ya no estaría yo aquí con ustedes. Sí, definitivamente no estaríamos. No estaríamos. Definitivo. De plan. Uh-huh. Así que, Lea la cita. bueno, aquí en Hebreos 9, 27, 28 dice, y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces ahora, Él fue ofrecido de una vez por todas. Antes se sacrificaba un animalito cada año por los pecados del pueblo. Pero el Señor Jesús, con un solo sacrificio, no se necesitaba más. No se necesita más. Para todo el mundo, para todos los siglos, para todas las edades, para lo que dure la tierra y el cielo, ¿no? Así es. Es suficiente el sacrificio de Jesús. Sí, una vez es suficiente. No hay necesidad de que el Señor se esté sacrificando continuamente. No es... Una sola vez, se acabó. Así se acabó. Debemos tener entonces un corazón perdonador. Y aún antes de que el ofensor diga que lo siente, lo debemos perdonar. Vamos a suponer que una persona nos ofende, entonces no me voy a esperar a que venga y me pida perdón para que yo lo pueda perdonar. No, yo lo perdono en mi corazón. No voy y le voy a decir, oye, te perdono, porque a lo mejor lo que va a pasar es de que se va a enojar más. Pero yo lo suelto, lo perdono, ya. Se acabó el asunto para que entonces el camino del perdón de Dios quede abierto y no haya nada que lo pueda estar estorbando. Entonces,
antes de que la otra persona siquiera piense en pedir perdón, yo ya lo debo perdonar. Sí, porque muchas veces estamos en la dignidad de a ver que me ruegue, ¿no? O hasta que me ruegue, y la ley del hielo, y aplicamos un montón de castigos para que me ruegue. Y luego no nos ruega, y nos frustramos y nos enojamos, y después ya no sabemos cómo regresar para restablecer la relación. O dejamos de ver a la persona y nunca se restableció la relación. Entonces ahí nos quedamos con ese pendiente, ¿no? Y lo podemos cargar toda la vida. Dice Efesios 4:32, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Otra vez, el Señor pone el ejemplo. No nos pide que hagamos nada que Él no haya hecho anteriormente. Antes de que nosotros le pidiéramos perdón a Él, Él ya había hecho la obra para que ese camino fuera restaurado. ¿Seamos? Siempre los que perdonamos, ¿verdad? Aunque la otra persona tenga la culpa. Eso es, ahorita vamos a entrar en un terreno un poquito difícil, un poquito polémico, ¿verdad? Que lo hemos discutido un poquito, pero es verdad. O sea, no es por la otra persona, a lo mejor tú tienes la razón, a lo mejor es verdad que hizo algo que te lastimó, es verdad. Sin embargo, por tu propio bien, porque puedas mantener ese corazón limpio, no te conviene retener el perdón. ¿Sí? Entonces hay que soltarlo, Somos responsables ante Dios de restaurar las relaciones rotas, sin importar quién tenga la culpa, las veces que sean necesarias. Y ahorita vamos a entrar a ese terreno porque lo hemos platicado. En Lucas 17, del 3 al 4, dice, miren, por ustedes mismos, por su bien, si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónalo, ¿sí? Repréndele, confróntalo en esto. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Pero si se arrepiente, y este es el problema, es muy fácil decir, perdóname, lo siento, pero ya hablamos del verdadero arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es volverse atrás, es un cambio completamente de actitud. Y desafortunadamente, muchas veces no lo hacemos, sino que continúa y persevera la misma ofensa constantemente. Y es lo que platicaba yo con mi esposo, porque yo decía, o sea, sí, está bien perdonar, pero si constantemente están pecando contra ti, te están dando por todos lados, pues eso ya es masoquismo, ¿no? Así es. Entonces, aquí hay también una cosa importante, esposa. Aquí dice, si pecare contra ti, repréndele. ¿Qué quiere decir? Hácelo saber. Claro. Porque a lo mejor él lo está haciendo con otra intención, ingenuamente, te molesta, pero si no se lo dices, pues lo va a seguir haciendo. Entonces es importante que también pensemos en eso. No podemos esperar que la otra persona entienda lo que nada más nosotros entendemos. ¿Tienes un problema? Háblalo, dilo. Y si después de eso vuelve a pecar, bueno, pues vuélvelo a confrontar las veces que sean necesarias, sin pelearse. Sin romper la relación. No es cierto. Sin romper la relación. Claro. Pero esto es algo muy delicado y muy difícil, porque como decía un hombre de Dios, decía, está bien los encajes con los cristianos, pero no tan anchos. Carlitos Sánchez, sí. Porque a veces es constante, y yo creo que ahí el perdón evidentemente tiene que ser. Pero de que tú te pongas de tapete,
No. Eso no. No, pero tienes que marcar la línea. Claro. Si no marcas la línea, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cómo sabe la otra persona que está haciendo mal si tú no se lo dices? ¿No? Él lo puede estar haciendo, a lo mejor, por poner un ejemplo medio absurdo, a lo mejor en su casa así es. Claro. Yo me acuerdo alguna vez, un alumno le llamó la atención porque dijo una mala palabra, según yo. Entonces dice, ¿por qué? ¿Qué dije? Tal cosa. Dice, ¿eso no es grosería? Para él. Para él no era grosería. Y bueno, te pones a pensarlo y dices, bueno, es que hay casas donde así se llevan. A mí me ofende, pero entre ellos no. Entonces, si no se lo dices, pues él no lo sabe. No podemos esperar que él lo adivine, sino que hay que confrontarlo, hay que hacerle ver esto y por supuesto, marcar un límite. Claro. Marcar un límite para que entonces la otra persona sepa que contigo no puede hacer eso. Oiga, mi esposo, por ejemplo, también alguien que te pide prestado dinero. Ahí empezamos. Y no te paga y lo perdonas. Ajá. Y te vuelve a pedir dinero y no te vuelve a pagar. Y así, y así. Bueno, así yo lo que hago es de que viene una persona y me dice, oye, préstame 1,000 pesos, por decir algo. Y ya sabes que no te va a pagar. Dices, mira, te doy 200 pesos. ¿Te sirven? Te lo regalo. Bueno, pues está bien. Pero ya se lo regalaste. Ya no hay problema. Dolor de que no me paga. Y ya, se lo regalas y se acabó, ¿no? Okay. Entonces, es lo que yo hago. Entonces, pero pues si no, bueno, cuando me pagues lo anterior, entonces te vuelvo a prestar. Mira, ahí te vas a quedar hasta sin la amistad, si nos ponemos en ese plan, ¿no? Entonces, mejor así, déjalo, ya se lo regalas. Hay que quedar. Bueno, es lo que yo pienso. Usted tiene un dicho que me gusta mucho, ¿no? ¿Qué dice? Que dice que si sabes que te van a romper la trompa, no la asomes. No asomes la cara. Y si ya no asomes la cara. Entonces así es. Porque muchas veces ahí estamos, o sea, nosotros somos los que estamos permitiendo que nos estén golpeando, ¿no? Sí, hay que marcar límites, claro, respeto, ¿no? Ya se va a terminar. Ya se va a acabar la clase. Bueno, ya le toca. No, le toca. Ah, sí, cierto. Si no perdonamos, entonces Dios no nos va a perdonar. No es que no pueda, porque Él es omnipotente, Él puede hacerlo. Pero ahora sí que esa es la regla que Él está poniendo, ¿no? El perdón va a abrir entonces el canal para que opere la fe y para que entonces podamos ser perdonados. Es un requisito indispensable haber perdonado. Dice Marcos 11:25, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos los perdone a ustedes sus ofensas. Vamos con la última. Dice, si permitimos que los dichos negativos o los actos dolorosos de los demás nos corroan, damos a Satanás una entrada a nuestra vida. Es una puerta abierta para que entre entonces el resentimiento que se convierte en rencor y que lleva una raíz de amargura. Vamos a caer ahí en una espiral terrible. Así es. Entonces, podemos ser libres de esto al perdonar a las personas involucradas sin importar quién tenga la razón. O sea, el perdón es incondicional. Nada más una cosa, porque ya se nos acabó el tiempo, una cosa rápida que leí en un ensayo de un escritor muy, muy talentoso, muy tocado por el Señor, que se llama C.S. Lewis. Él dice, debemos perdonar aquello que es imperdonable, porque si es algo que se puede perdonar, pues entonces ¿cuál es el mérito? Precisamente aquello que a nuestros ojos no se puede perdonar, eso es lo que tenemos que perdonar. Porque así nos perdonó el Señor. Porque así nos perdonó el Señor. El Señor nos perdona lo imperdonable. Nosotros debemos actuar conforme a su ejemplo. Ahí quedamos, ¿no?
Sí, porque ahorita voy a platicar con él. Sí, después nos arreglamos. Bueno. Pero fuera de cámara. Bueno, pues que Dios me los bendiga. Vamos a orar rápidamente, el tiempo ya se nos fue. Padre bendito, te doy muchas gracias por esta palabra que nos has dado, Señor, que llegue al fondo de nuestro corazón, que podamos ponerla por obra y que podamos, Señor, vivir esa vida de perdón para que experimentemos el perdón perfecto y absoluto, Señor, que tú nos ofreces. Te doy gracias por esta lección, que no importa cuántas veces la veamos, Señor, sigue siendo de bendición, que sigue abriendo nuestros ojos, Padre. Te damos muchas gracias por el amor que tú has puesto en nuestra vida, por ese amor tremendo, incondicional que has puesto, Señor, en nuestro camino, por el cual, Señor, nos podemos acercar a ti. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos a ser perdonadores como tú lo eres también. Y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues que Dios me los bendiga. Nos vemos aquí la próxima semana. Si no han visto los videos anteriores, véanlos, está bueno. Y tenemos también por ahí otro curso, otro discipulado que tuvimos. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.